Hombre de 70 años con ronquera, le solicitan una resonancia magnética del cuello con medio de contraste en la cual se observan los siguientes hallazgos. Observen esta lesión en el espacio carotidio supraioideo izquierdo de forma oval, de contornos bien definidos, hiperintensa con respecto al músculo en las secuencias potenciadas en T2 y su intensa con respecto al músculo en las secuencias potenciadas en T1 y con realce homogéneo luego del medio de contraste. Ahora les mostraré el hallazgo más importante con respecto al diagnóstico y es el desplazamiento de la arteria carótida interna en sentido anterior o anteromedial. Ahora observemos estas secuencias axiales obtenidas en un nivel inferior a las que les mostré previamente, en las cuales se observa nuevamente la masa en el espacio carotidio supraioideo izquierdo, con el hallazgo más importante, que es el desplazamiento anteromedial de la carótida interna. Además, podemos observar que la vena yugular interna se encuentra desplazada en sentido posterolateral. Otro hallazgo interesante en estas secuencias es que al interior de la lesión se observa un foco hiperintenso en T2 que no realza luego del medio de contraste y corresponde a necrosis o degeneración quística. El diagnóstico de este paciente corresponde a un schwannoma vagal o schwannoma del nervio vago. Recordemos que, tal como lo indica su nombre, el schwannoma vagal es un tumor benigno de células de Schwann que se forma alrededor del nervio vago en el espacio carotidio. A propósito del espacio carotidio, los invito a que vean el video que tengo en el canal sobre la anatomía radiológica de este espacio del cuello. En los comentarios les dejo el enlace del video. Tal como lo observamos en nuestro paciente, los hallazgos radiológicos consisten en una masa ovoide o fusiforme en el espacio carotidio de márgenes bien definidos que desplaza la arteria carótida interna en sentido anteromedial y la vena yugular interna en sentido posterolateral. En la tomografía computarizada presenta densidad de tejidos blandos, es decir, una densidad similar al músculo y realza de forma uniforme con el medio de contraste. En algunos casos no presenta realce con el medio de contraste, además pueden observarse áreas focales de no realce con el medio de contraste por cambios quísticos. En la resonancia magnética tiene intensidad de señal variable en las secuencias potenciadas en T1, es decir, que puede observarse desde hipointensa hasta hiperintensa y no presenta vacío de señal por flujo, lo cual permite diferenciarlo de un paraganglioma o glomus vagal. En las secuencias potenciadas en T2 presenta alta intensidad de señal comparada con el músculo y puede presentar quistes o necrosis que se ven como focos de alta intensidad de señal dentro de la masa que no realzan con el medio de contraste. En las secuencias con medio de contraste habitualmente se ve un realce denso y homogéneo, aunque, como ya lo mencionamos, en casos de focos de necrosis o degeneración quística, dichos focos no presentan realce con el medio de contraste, lo cual suele ocurrir en lesiones de gran tamaño. Muy bien, amigos, esto es lo que tenía para contarles acerca de los hallazgos en resonancia magnética del schwannoma vagal. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otros videos.